Buen día, estudiantes de grado quinto, bienvenidos a este espacio de clase virtual en el área de ciencias naturales. El día de hoy, en esta sesión de clase, vamos a abordar el tema de cambios físicos en la materia y cambios químicos en la materia, es decir, seguimos hablando de ese tema tan importante como es la materia. Entonces, hoy tengo preparado para ustedes un material, un video, y quiero compartir a manera de explicación. Espero que lo observen con atención. Vamos a verlo. Entonces, chicos, hoy tengo preparado un video donde vamos a explicar y a profundizar estos temas con unos ejemplos. Entonces vamos a empezar. Bienvenidos. Vamos a iniciar con este primer video que nos corresponde el día de hoy en la clase de ciencias. Vamos a profundizar el tema de cambios físicos en la materia. Entonces, hoy les he traído unos ejemplos para comprender un poco más este tema. El primer ejemplo que vamos a tratar el día de hoy hace referencia a los cambios de estado. El segundo ejemplo vamos a hablar de la dilatación. El tercer ejemplo vamos a hablar del movimiento. El cuarto ejemplo vamos a hablar de la fragmentación. Y por último vamos a hablar de la mezcla. Entonces vamos a estudiar uno por uno. Los cambios de estado. Paso de sólido a líquido y a gas o viceversa. Entonces hay que tener en cuenta este esquema para entender los cambios de estado. Si tenemos materia en estado sólido y va a pasar a un estado líquido, es decir que ese proceso se llama fusión. Fusión de sólido a líquido, fusión. Cuando la materia en estado líquido pasa a estado gaseoso, se llama evaporación. Evaporación. Cuando la materia en estado gaseoso pasa al estado líquido, se llama condensación. Condensación. Cuando la materia en estado líquido pasa a estado sólido, se llama solidificación. Entonces son los cambios de estado en la materia. Vamos a hablar ahora de la dilatación, que es el aumento del volumen que se produce en un cuerpo a consecuencia del aumento de su temperatura. El caso contrario es la contracción. Vamos a dar un ejemplo. Cuando calentamos un cuerpo material, este se dilata, es decir, aumenta su volumen. La dilatación se debe a que las partículas se separan. Entonces, yo tengo un ejemplo, este cubo. Cuando aumento la temperatura de ese cubo, se dilata, es decir, aumenta su volumen, mayor volumen. Entonces, es un ejemplo claro de dilatación. Vamos a hablar del movimiento o cambio de la posición que ocupa un cuerpo en el espacio. Tengo aquí diferentes niños en donde están ejecutando diferentes tipos de movimiento. O en el caso del cubo que ustedes utilizan para jugar, él normalmente tiene esa forma y si tú empiezas a moverlo y a cambiarlo, tratar de buscar la combinación de colores, él va a cambiar su posición, su forma. Hablemos ahora de la fragmentación, que es la división de un cuerpo en trozos más pequeños. Veamos unos ejemplos. Tenemos la superficie del suelo que por el calor se está fragmentando, se divide en pequeños trozos. Tengo el caso de la roca, que al proporcionarle un golpe, también esa roca se divide en pequeños trozos. Entonces la fragmentación es la división de un cuerpo en trozos más pequeños. La mezcla de sustancias sin que ninguna de ellas pierda o cambie sus propiedades. Entonces tengo ejemplos de mezclas. Primero debemos tener en cuenta que
Una mezcla es la unión de dos o más sustancias en cantidades variables donde cada uno de los cuerpos conserva sus propiedades. Por ejemplo, tengo la gelatina, que es un ejemplo de mezcla, una ensalada de frutas, que es un ejemplo de mezcla, y un jugo de fresa, otro ejemplo de mezcla. Ahora, vamos a hablar de los cambios químicos en la materia. Entonces, vamos a hablar de la combustión, vamos a hablar de la oxidación y de la fermentación. Entonces veamos los ejemplos que les he traído el día de hoy. La combustión es una oxidación muy rápida en la que se quema o arde un cuerpo. En esta reacción se desprende luz y calor. Entonces, tenemos un ejemplo. Es un tipo de oxidación, como ya les dije, especial que ocurre muy rápidamente, en la que se desprende mucho calor. Acá tenemos la madera ardiendo, desprendiendo calor y luz, como lo dice su definición. Las combustiones necesitan oxígeno. Recuerden que el oxígeno está en el aire y en ellas se suele producir dióxido de carbono, que sería ese humo o ese gas que se desprende de la combustión. Este va a la atmósfera. Ahora hablemos de la oxidación. Es la transformación lenta de una sustancia en otra por la acción del oxígeno. Entonces tengo dos ejemplos. Recuerden el ejercicio y la experiencia que realizaron con la manzana, en donde por la acción del aire, el tiempo, esa manzana fresca se transformó, se oxidó. Y también tenemos un ejemplo claro, como el caso de los objetos de hierro. Al estar a la intemperie, el oxígeno del aire lo oxidará y le saldrán unas manchas rojizas, que es el óxido de hierro. La fermentación es un proceso en el que microorganismos como las bacterias o las levaduras transforman una materia sin que intervenga el oxígeno. Entonces hay que tener en cuenta los siguientes ejemplos. Por ejemplo, hay microorganismos que ayudan a que estas uvas se transformen en vino. La mayoría de procesos en donde se utiliza la fermentación es para producir alimentos. Por ejemplo, alimentos como el queso es gracias a un proceso de fermentación, el yogur, algunas carnes, el pan, la cerveza, el vino, y en general hay bastantes sustancias, o en este caso elementos que consumimos a diario, que son alimentos fermentados. Bueno, apreciados estudiantes, ese ha sido el tema de hoy. Como observamos, vimos unos ejemplos para entender y comprender un poco más este tema. De acuerdo, estudiantes de grado quinto, como les estaba hablando, este video es la preparación para la clase del día de hoy. Recuerden que, como les he comentado en otras ocasiones, es importante que ustedes revisen, vean esos videos en múltiples ocasiones. Es una forma para comprender, para entender los temas. Recuerden que cualquier inquietud, cualquier duda, estoy con toda la disposición para atenderlos y colaborarles y orientarlos en esas dudas e inquietudes, chicos. Entonces, este es el espacio de Ciencias Naturales para el día de hoy. No es más, estudiantes, espero que tengan un buen día, desarrollen las actividades juiciosas y nos veremos en otra oportunidad. Feliz día.